Mi madre intentó regalar a mi bebé para que mi hermana siguiera siendo el centro de atención. Nunca pensé que esas palabras, tan seriales y dramáticas, pudieran definir mi realidad, pero ahí estaban, latiendo en cada uno de mis pensamientos, en cada mirada a mi hijo dormido, recordándome la profundidad de la traición. Todo comenzó, como tantos dramas familiares, con una boda. La boda de mi hermana, Valeria. Ella siempre fue el sol incuestionable alrededor del cual giraba el universo de nuestra madre, Elena. Yo, Sofía, era simplemente un satélite distante, una obligación que cargar. Mi padre, Javier, el único que siempre me vio, me entendió, falleció hace 2 años tras una batalla cruel contra el cáncer. En su lecho de muerte, entre susurros débiles y miradas llenas de un amor infinito, le prometí que cuidaría de mamá. Él, en su infinita sabiduría, sabía que Valeria, su consentida, era demasiado egoísta, demasiado absorta en su propio mundo de caprichos, para asumir esa responsabilidad. Así que, a pesar de la dolorosa y palpable indiferencia de mi madre hacia mí, mantuve mi palabra. Era mi último vínculo con él, un juramento sagrado. Mi esposo, Carlos, mi roca, mi refugio, y yo estábamos esperando nuestro primer hijo. Una inmensa, pura alegría que llenaba cada rincón de nuestro departamento en Puebla. El embarazo fue un viaje de descubrimiento y amor, teñido por la ausencia de mi padre, pero iluminado por la devoción de Carlos. Cuando yo estaba de 6 meses, con la panota redonda y ese brillo especial que dicen que tenemos las embarazadas, Valeria se comprometió con su novio de toda la vida, Rodrigo. Inmediatamente, como si el universo entero debiera alinearse para ellos, comenzaron a planear una boda gigantesca, lujosa, casi operística, en un exclusivo salón de la Ciudad de México. Una celebración que, obviamente, tomaría casi 1 año organizar meticulosamente. Cualquiera con 2 dedos de frente y conocimientos básicos de aritmética entendería que, para la fecha tan cacareada de la boda, nuestro hijo ya habría nacido, estaría aquí, en mis brazos. Un día, sin previo aviso, mi madre apareció en nuestro departamento. Su expresión no era la de una abuela emocionada, sino sombría, cargada de una preocupación que intuí no era por mí. Pensé, por un instante de ingenuidad, que quizá había venido a interesarse por su nieto, por cómo llevaba los últimos meses de embarazo. Me equivoqué estrepitosamente. Sofía, tenemos un problema serio que discutir, dijo, sin siquiera un hola, sin un gesto hacia mi evidente estado. Sus palabras cortaron el aire como cuchillos. ¿Problema? ¿Qué sucede, mamá?, pregunté, confundida. Este embarazo es muy inconveniente. Terriblemente inconveniente, soltó, como si hablara de un error de logística. Valeria está en un momento crucial, planeando su boda. Es el evento más importante de su vida. No quiero que nada, ni nadie, le robe protagonismo. Es su año. Me quedé helada, la mano instintivamente buscando proteger mi vientre. ¿Protagonismo? Mamá, estamos hablando de tu nieto. Es un bebé, una vida, no una competencia por portadas de revista. Además, ni siquiera estoy invitada a la boda. Valeria y yo no hemos intercambiado más que palabras cortantes en los últimos 2 años. No voy a estar allí. ¿Cómo podría yo, desde mi casa, con mi recién nacido, robarle su momento? Ella negó con la cabeza, con una impaciencia que me hizo hervir la sangre. No lo entiendes, Sofía, nunca quieres entender. La gente hablará. Un nuevo bebé en la familia es una noticia enorme, emocionante. Los teléfonos sonarán, los mensajes serán para ti. Quiero que mantengas esto en secreto. No publiques nada en redes sociales, no le digas a la familia extendida, a los amigos en común. Y cuando nazca, continuó, su voz bajando a un tono conspirativo y frío, lo mantienes discreto por un tiempo. No lo lleves a reuniones familiares, no permitas que se hable de él. Sentí que el mundo se desdibujaba. ¿Estás sugiriendo seriamente que oculte a mi propio hijo, que finja que no existe, que viva escondido como un secreto vergonzante? Eso no es solo una locura,
mamá, es inhumano. Es tu nieto. La discusión escaló rápidamente, perdiendo todo rastro de cordura. Me gritó que era una hija desagradecida, que siempre había tenido celos de Valeria, que buscaba arruinarle la vida, que no respetaba el concepto de familia. Yo, con las hormonas revolucionadas y el corazón destrozado, le grité que su obsesión con mi hermana era enfermiza, que estaba delirando, que mi hijo merecía ser celebrado, no escondido. Finalmente, salió de mi casa dando un portazo tan fuerte que hizo temblar los marcos de las fotos, y esa fue la última vez que la vi, que hablamos, por semanas que se convirtieron en un silencio elocuente. Cumplí mi promesa a mi padre a la distancia, de la única manera que mi dignidad me permitía, enviándole dinero regularmente para su manutención. Valeria, como mi padre había predicho con tristeza, no soltaba un peso para ayudar. Pero el contacto personal cesó por completo. No estuvo presente en ninguno de mis controles médicos importantes, los que marcan hitos, no preguntó por mí, por el bebé, por cómo nos sentíamos. El día que nació nuestro hijo, Mateo, un milagro de ojos grandes y sonrisa tranquila, Carlos, con el corazón lleno de orgullo y la esperanza de que quizá esto cambiara las cosas, la llamó. Su respuesta fue gélida, un puñal de hielo. Estoy ocupada ayudando a Valeria con los preparativos del vestido. No puedo molestar ahora. Colgó. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi promesa se sentía como una cadena que me ahogaba, pero en ese momento, mirando a Mateo, supe que mi lealtad, mi amor inquebrantable, era para él. Él era mi familia ahora. Criar a Mateo esos primeros días, con el apoyo inquebrantable de Carlos y mis suegros, que son personas maravillosas, llenas de un amor sincero, fue un remanso de paz en medio del dolor que sentía en el pecho. Era un contraste brutal, la calidez de mi nueva familia contra el gélido vacío que había dejado la mía. Hasta que, de repente, como un trueno en un día despejado, mamá empezó a llamarme insistentemente. Ignoré sus llamadas, mi instinto me decía que nada bueno saldría de ello. Pero luego empezó a enviar mensajes de texto, uno tras otro, frases entrecortadas y cargadas de pánico. Sofía, contesta, es urgente, es algo grave, necesito hablar contigo ya. Una parte de mí, la hija herida que aún anhelaba, en un rincón oscuro de su alma, una migaja de preocupación genuina, una disculpa, cedió. Con el corazón latiendo con fuerza, respondí la llamada, esperando quizá, solo quizá, escuchar un lo siento. Lo que escuché fue aún más aterrador, más grotesco de lo que mi imaginación más pesimista podría haber concebido. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de un pánico egoísta. Sofía, hice algo terrible. Estoy en problemas, problemas legales muy serios. Necesito que me ayudes. Eres mi única hija. Con frases entrecortadas y llantos que parecían más de frustración que de arrepentimiento, me soltó la verdad. Había contactado a una agencia de adopción aquí en Puebla. Les había presentado documentos legales falsificados con un descaro pasmoso, incluyendo un poder notarial inventado que la nombraba tutora legal. Les dijo, con una frialdad que me erizó la piel, que Carlos y yo éramos adictos, que estábamos inmersos en un mundo de drogas, que habíamos perdido la custodia de Mateo en una corte y que ella, como su tutora legal temporal y abnegada, tenía el derecho y la obligación moral de ponerlo en adopción para salvarlo. Pintó un cuadro de miseria y peligro alrededor de nuestra familia, una mentira elaborada para deshacerse de un bebé que consideraba un estorbo para el espectáculo de la boda de Valeria. Por suerte, la agencia era seria, ética, y hacía su trabajo con rigor. Al hacer sus verificaciones de rutina, descubrieron rápidamente que los documentos eran falsificaciones burdas, llenas de inconsistencias. Detuvieron el proceso de inmediato y, al comprender la gravedad, la denunciaron a las autoridades por fraude, suplantación de identidad y tentativa de secuestro. Ahora, mi madre, Elena, enfrentaba cargos criminales reales. La realidad legal se cernía sobre su mundo de fantasías egocéntricas. Van a demandarme, podría ir a la cárcel, lloriqueaba por teléfono, su voz quebrada por el miedo a las consecuencias, no por el remordimiento.
Tienes que ayudarme, Sofía. Por lo que sea, por tu padre. Tienes que decirles que fue un malentendido, que tú me autorizaste, que sabías algo. Tienes que arreglar esto. El silencio de mi lado de la línea era tan pesado, tan denso, que podía cortarse con un cuchillo. No podía respirar. El aire me quemaba los pulmones. Esta mujer, mi propia madre, había intentado literalmente vender, regalar, deshacerse de mi hijo como si fuera un objeto incómodo. Había inventado una vida de crimen y degradación para Carlos y para mí, manchando nuestros nombres, con el único y patético fin de que la perfección de la boda de Valeria no se empañara con la simple y hermosa existencia de su nieto. No, respondí con una voz que no reconocía como mía, fría, plana, vacía de toda emoción que no fuera un horror absoluto. No tengo nada que decirte. Nada. Más te vale conseguir un buen agujero. No llames más. Colgué. Mis manos temblaban de tal manera que el teléfono se me cayó al suelo. Temblando de la cabeza a los pies, con lágrimas de rabia y desolación corriendo por mi rostro, le conté todo a Carlos. Su rostro, usualmente tan sereno, palideció de una ira pura e incontestable. Abrazó a Mateo con más fuerza, como si el solo pensamiento lo aterrorizara. Esa misma noche, como confirmando la pesadilla, nos contactó la directora de la agencia de adopción, una mujer de voz calmada pero firme, para informarnos oficialmente del incidente, asegurarse de la seguridad de Mateo y ofrecerse como testigo. Fue el empujón final, la confirmación de que teníamos que actuar. Al día siguiente, con una determinación férrea, contratamos a un agujero especializado en familia y delitos. No solo apoyaríamos los cargos criminales con toda nuestra declaración, sino que presentaríamos una demanda civil contra ella por daños morales severos, angustia emocional, difamación y el reembolso integral de todo el dinero que le había dado desde la muerte de mi padre. La batalla legal, una guerra que nunca quise, había comenzado. Los cargos criminales avanzaron con una rapidez sorprendente. Debido a la gravedad del asunto, la tentativa de separar a un niño de sus padres mediante fraude, el juez decretó prisión preventiva domiciliaria para ella. Las demandas civiles, sin embargo, entraron en un proceso de mediación obligatoria. Fue en esas frías salas de juntas, rodeadas de abogados y papeles, donde la manipulación emocional de mi madre alcanzó su punto más bajo y desesperado. Comenzó a enviarme correos electrónicos desgarradores, uno tras otro, a todas horas. Se disculpaba en términos vagos, decía que se había dejado llevar por la ira, por la ceguera del amor por Valeria, que no pensó con claridad, que fue un error de cálculo. Luego, cuando vio que las disculpas no surtían efecto, usó el arma nuclear que sabía que me destrozaría por dentro. Sofía, recuerda la promesa que le hiciste a tu padre. Me lo contó, sabía que podía contar contigo. Me prometiste que me cuidarías, que no me abandonarías. ¿Así me cuidas? ¿Destruyendo mi vida? ¿Enterrándome en demandas? Él se estaría revolcando en su tumba de vergüenza por ti. Esas palabras me paralizaron. Esa promesa era mi talismán, mi carga más pesada y a la vez mi vínculo más preciado con papá. ¿Cómo sabía? Él y yo tuvimos esa conversación en la más estricta intimidad, en sus últimos momentos conscientes. Sentí un peso abrumador de culpa, una náusea que me subía por la garganta. ¿Estaba traicionando a mi padre? ¿Estaba rompiendo el juramento más importante de mi vida? Hablé con Carlos, llorando en su hombro, dudando de todo. Hablé con mis suegros, quienes se habían convertido en mis padres de corazón. Mi suegro, un hombre de campo, de palabras sencillas pero profundas, me tomó de las manos, sus callosidades una muestra de su trabajo honesto, y me dijo con una voz serena: Sofía, tu padre te pidió que cuidaras de tu madre, que la protegieras del dolor y la necesidad. No te pidió que fueras cómplice de un crimen monstruoso contra tu propio hijo. No te pidió que miraras para otro lado mientras ella intentaba arrancar a Mateo de tus brazos con mentiras. Si él estuviera aquí, en esta sala, estaría tan horrorizado como nosotros, y no te estaría pidiendo que perdonaras. Te estaría pidiendo,
con toda la fuerza de su amor por ti y por su nieto, que protegieras a tu familia. Eso, hija, es ser una buena hija. Y una madre extraordinaria. Sus palabras fueron un bálsamo, un faro en la tormenta. Tenía razón, una verdad tan clara y rotunda que disipó de un golpe las sombras de la culpa. Mi madre estaba manipulándome, usando el recuerdo más sagrado y doloroso de mi vida como un arma para evadir la justicia. En ese momento, decidí que no retiraría la demanda civil. Quería que pagara, literal y figuradamente. No por venganza, sino por justicia. Para que entendiera, de una vez por todas, que sus acciones tenían consecuencias. La mediación fue un infierno psicológico. Mi madre llegaba a las sesiones con su abogado y, en cuanto las cosas no iban a su favor, cuando nuestro abogado presentaba las pruebas irrefutables, comenzaba a gritar, a llorar histéricamente, a llamarme ingrata, a revivir viejas rencillas, forzando al mediador a terminar la sesión prematuramente. Fue una estrategia clara de desgaste. Mi tío, el hermano menor de ella, empezó a llamarme para presionarme, haciéndose eco de sus argumentos. Sofía, por Dios, es tu madre, decía con un tono de reproche. ¿Cómo puedes hacerle esto? La estás arruinando financiera y socialmente por un error. Ella te crió, te dio de comer. Esto es pura ingratitud, es por el dinero. Intenté, con una paciencia que se agotaba rápidamente, explicarle la magnitud de lo que había hecho, lo premeditado de su acto, la maldad de falsificar documentos y acusarnos de ser unos delincuentes. No fue un error, tío. Fue un delito. Planificado. Frío, le dije, conteniendo la ira. Exageras, Sofía, siempre tan dramática, insistía, minimizando. Solo quería lo mejor para la familia, para que la boda de Valeria fuera perfecta. Se dejó llevar. Finalmente, perdí la paciencia. Tío, si te preocupa tanto su bienestar económico, puedes pagar tú la compensación que estamos pidiendo. Tú asumes la deuda, y se acaba esto de inmediato. El silencio del otro lado fue elocuente, seguido de un estallido de ira. Me llamó de todo, una aprovechada, una mala hija, una desnaturalizada. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba claro que la manzana no caía lejos del árbol. La ceguera voluntaria era un mal familiar. Valeria, por su parte, se dedicó a una campaña de difamación e intoxicación en mi contra. Le contó a toda la familia extendida, a amigos mutuos, a conocidos, una versión distorsionada donde yo era la hermana resentida y vengativa, que inventaba historias grotescas para arruinar su boda porque estaba celosa de su felicidad. La narrativa era clara, yo, la hermana amargada y fracasada, quería robarle su momento de gloria. La gente empezó a llamarme, a enviarme mensajes incómodos, buscando chisme, preguntando su versión con un morbo disfrazado de preocupación. Fue agotador, humillante y profundamente triste. Estar en el ojo del huracán de un escándalo que no busqué, del que era la víctima. Pero el punto de quiebre final, el momento que selló la necesidad de un corte definitivo, llegó con Valeria en persona. Apareció en la puerta de mi edificio, sin avisar, con el rostro distorsionado por una rabia irracional. Yo acababa de llegar con Mateo en brazos, de un paseo por el parque. «Has arruinado absolutamente todo», gritó, señalándome con un dedo acusador, sin importarle quién pudiera escuchar. «Valeria, cálmate». «No sé de qué hablas», dije, intentando mantener la calma, apretando a Mateo contra mí. «Mi boda, mamá me iba a pagar el vestido de novia, el banquete para 50 invitados. Y ahora no puede porque tú le robaste todo su dinero con tu estúpida demanda. Todo está arruinado por tu culpa». Me quedé mirándola, atónita por su egocentrismo. ¿Robado? Valeria, abre los ojos. Ese dinero era mío. Se lo estaba prestando, mes a mes, desde que papá murió, porque tú, su hija favorita, la que todo lo recibe, no moviste un dedo para ayudarla económicamente. Y lo que es más importante, ¿en serio eso es lo que te preocupa? ¿El vestido y el banquete? Y el pequeño detalle de que tu madre, nuestra madre,
intentó regalar a mi hijo. No quiso escuchar. No le importaba. Siguió gritando, maldiciéndome, deseándome mal, diciendo que ojalá nunca hubiera tenido un hijo, que era una plaga. Sus palabras se volvieron tan violentas, tan específicas en sus amenazas veladas hacia mí y hacia Mateo, que un miedo primario, instintivo, se apoderó de mí. No la dejé entrar al edificio y, cuando vio que no cedía, que seguía escupiendo odio, con manos temblorosas llamé a la policía. Mientras los oficiales la sacaban a rastras de la entrada, forcejeando y chillando, seguía maldiciéndome. Fue un espectáculo bochornoso que todos mis vecinos presenciaron desde sus ventanas y balcones. Uno de los policías, una vez que se la llevaron, se acercó a mí. Señora, con ese nivel de agresividad y esas amenazas, le recomiendo seriamente que solicite una orden de restricción. Por su seguridad y la del niño. Esa noche, Carlos y yo, con Mateo durmiendo pacíficamente en su cuna, tomamos la decisión más crucial desde que comenzó esta pesadilla. No era seguro seguir viviendo allí. Valeria sabía exactamente dónde estábamos, y su comportamiento había demostrado ser impredecible y peligroso. Decidimos mudarnos. Usaríamos el dinero del eventual acuerdo para empezar de cero en otro lugar, lejos de toda esta toxicidad, de estos recuerdos dolorosos. También iniciamos los trámites de inmediato para la orden de restricción contra Valeria. La presión legal, financiera y la evidencia abrumadora finalmente surtieron efecto en mi madre. Su agujero, dándose cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar en el juicio civil y de que un veredicto en su contra sería aún más costoso, la convenció de aceptar nuestros términos. Acordó pagarme una suma sustancial, que equivalía exactamente a todo lo que le había dado en los últimos 2 años, más una cantidad adicional significativa por daños y perjuicios, terapia para nosotros y un fondo para Mateo. No era una fortuna que nos hiciera ricos, pero era justicia, una reparación simbólica pero tangible. Carlos y yo acordamos poner la totalidad de ese dinero en una cuenta de ahorros a largo plazo para la educación y el futuro de Mateo. No queríamos que un solo peso de ese dinero manchado se mezclara con nuestro día a día. Poco después, llegó el veredicto del caso criminal. Por ser su primer delito y, tras una evaluación psicológica que su abogado presentó argumentando que actuó bajo una alteración emocional significativa y un trastorno de ansiedad, evitó la cárcel. Sin embargo, fue condenada a pagar una fuerte multa al Estado y a la agencia de adopción, a realizar cientos de horas de servicio comunitario en un hogar para niños desamparados, la ironía era cruel, y a asistir a terapia psicológica obligatoria en un centro de rehabilitación por un periodo no menor a 2 años. Fue un resultado mixto que me dejó un sabor agridulce. Parte de mí quería verla tras las rejas, que experimentara la pérdida de libertad que por poco le inflige a mi hijo. Pero otra parte, la que aún recordaba a la madre de mi infancia, antes de que la obsesión por Valeria la consumiera, sintió un atisbo de alivio. La justicia se había cumplido en cierta medida, y la terapia, quizá, podría hacerle bien a alguien más en el futuro. La ironía final, la que selló para siempre mi convicción de haber hecho lo correcto y de que el universo a veces tiene un sentido del humor oscuro, llegó a través de rumores familiares y de unas capturas de pantalla que un primo me envió, quizá con lástima, quizá con morbo. Valeria, al ver que su futuro esposo, Rodrigo, y sus futuros suegros, una familia tradicional y conservadora, estaban horrorizados por el escándalo público y consideraban seriamente cancelar o posponer indefinidamente la boda, hizo lo que mejor sabe hacer, salvarse a sí misma, quemando el puente más cercano. Públicamente, en sus redes sociales, sin ningún pudor, denunció las acciones de nuestra madre. Escribió un largo y lacrimógeno post diciendo que estaba conmocionada y devastada al enterarse de todo, una mentira descarada, pues ella fue cómplice desde el principio, que no apoyaba para nada las acciones criminales y despreciables de Elena, y que creía que la condena era merecida. Lavó sus manos de toda responsabilidad, pintándose como otra víctima, para salvar su preciada boda y su lugar en la nueva familia que anhelaba. Mi madre, que lo dio todo por su hija favorita, que estuvo dispuesta a destruir a su otra hija y a su nieto por ella,
fue abandonada y traicionada públicamente en su momento más vulnerable. No sentí pena. Solo sentí un profundo, tranquilo y definitivo cierre. El círculo se cerraba. El monstruo que ella alimentó, le volvía la mirada. Carlos, Mateo y yo nos mudamos a una casa nueva con un pequeño jardín, en un pueblo tranquilo y soleado a las afueras de Puebla. El aire huele a tierra mojada y paz. Cambiamos nuestros números de teléfono, creamos nuevas cuentas de correo y cortamos todo contacto con esa parte de mi familia. La orden de restricción contra Valeria está en vigor, y la tranquilidad que hemos encontrado, el silencio que no está vacío, sino lleno de risas y arrullos, es invalorable. A veces, por la noche, me paro en el umbral de la habitación de Mateo y lo veo dormir, tranquilo y a salvo, sus pequeños puños cerrados, confiado en que su mundo es seguro. Pienso en mi padre, y por primera vez desde su muerte, siento que estoy en paz con mi promesa. Cuidar de mi madre no significaba permitirle pisotear mi vida, mi felicidad o la de mi hijo. No significaba ser cómplice de su maldad. Al final, proteger a mi propia familia, la que construí con amor, respeto y coraje junto a Carlos y Mateo, era la forma más alta, más pura, de honrar el amor y la memoria de mi padre. La chica que una vez prometió ciegamente obedecer, había crecido, se había fortalecido en el dolor, y se había convertido en una leona que había protegido a su cachorro con uñas y dientes. El ciclo de disfunción, dolor y favoritismo tóxico se había roto. Por fin, éramos libres. Por fin, éramos simplemente una familia, unida, amorosa y, sobre todo, a salvo.